¿Cómo están? Bienvenidos a Conciencia, soy Grace Balcázar y de verdad es un honor que me reciban y nos reciban en sus hogares, en su trabajo, en todos lados. Y recuerden, si no nos pueden ver en vivo, tenemos canal de YouTube para que estén muy pendientes y gracias a toda la gente tan linda que se ha puesto en contacto conmigo hablando de conciencia a través de mis redes Grace Balcázar Art, que estoy en Instagram y en Facebook, y también en el Instagram de Conciencia, que no le hacen mucho caso, pero entren al Instagram de Conciencia, denle like, síganos porque tenemos temas muy, muy interesantes para todos ustedes. El tema que nos trae por aquí es muy interesante porque vamos a hablar un poco de la timidez. Está con nosotros Fabián Pulido, que él es coach, es semiólogo, ha sido columnista, ha sido conductor, ha sido editor, bueno, ha hecho muchas cosas y la verdad es que tiene una gran, gran experiencia. Le doy la más cordial bienvenida para entrar en este tema que seguramente nos va a llevar a otros temas muy, muy interesantes para hacer juntos conciencia. Comenzamos. Timidez nace de la falta de seguridad en uno mismo, de la sensación de no ser merecedor de la atención o la consideración de los demás, o de sentir que no se tiene el derecho a ser reconocido. Así, el tímido siente vergüenza de sí mismo y le da excesivo valor a la opinión de los demás. Esto no significa de ningún modo de quien sea tímido esté condenado a fracasar. Que no se desenvuelva con soltura en las relaciones sociales tiene muy poco que ver con lo que puede lograr en el ámbito intelectual, laboral o afectivo. De hecho, hay ocasiones en las que ser tímido representa una ventaja. Ser tímido no significa ni tener un defecto, ni ostentar una virtud en sí mismo. Simplemente se trata de un rasgo de la personalidad que depende del temperamento y del tipo de experiencias que se hayan vivido. Pues ya arrancamos la materia de conciencia del día de hoy. Bienvenido, Fabián. Qué honor que estés aquí. No, gracias por invitarme. Muy contenta de recibirte en No, Conciencia. muchas gracias. Qué gusto. Porque aquí hacemos todos conciencia, luego la gente nos apoya con sus preguntas. Entonces, la verdad es que se hace algo maravilloso. Que pongan atención y que manden sus preguntas y sus dudas y vamos a tratar de despejarlas juntos. Totalmente de acuerdo. Primero que nada, mi querido Fabián, vayámonos a la raíz, porque platicábamos tú y yo antes de iniciar el programa que esto todo tiene como un porqué. ¿Por qué de repente la gente es tímida? ¿Por qué de repente somos inseguros? ¿Por qué cierta cosa nos da miedo? ¿Por qué cierta cosa nos aventamos como si nada? ¿De dónde viene todo esto? Sí, bueno, para abordar el tema de la timidez, primero entender que la timidez es bastante engañosa. Claro. Seguramente conocemos a amigos o amigas, a personas que son muy sociables y que generan incluso, activan las fiestas, claro, meten el carrito de shots al centro de la boda. Y dices, bueno, esta persona de tímido no tiene nada. Nada, claro. Sin embargo, la timidez puede activarse en ciertos momentos, en ciertos puntos. Claro. Estas personas, estos individuos, estos hombres y mujeres con esta personalidad tan explosiva, tan divertida, etcétera, suelen ser tímidos en otras áreas. Claro. Por ejemplo, conozco una persona muy bien que es todo esto que te acabo de describir, es un gran RP, conecta inmediatamente con las personas, parece que lleva conociéndolas por años y la acaba de conocer hace 10 minutos, logra tener esa empatía, esa conexión perfecta. Claro. Sin embargo, si lo invitas a tu programa, no podría pronunciar una sola palabra. ¿Qué tal? O en un programa de radio, por ejemplo. Claro, o presentarse en público, en el imagínate, público, en un auditorio, no claro. podría exponer un tema o decir a qué se dedica. En esa parte es profundamente tímido. Y así hay muchas personas. Muchos de los comediantes que conocemos, Robbie Williams, por ejemplo, en paz descanse, muchos conductores o ¿No era actrices tan abierto como que parece? suelen ser, no, son personas que suelen ser tímidas. Ya en el escenario, ya cuando les dan el cue, entonces viene todo este desarrollo de su profesión y de su talento. Claro. Pero no necesariamente son así en el ámbito social. Entonces, la timidez, ¿de dónde viene? ¿Cuál es la raíz de la timidez? Y parte del miedo que tenemos, del miedo a muchos factores. El miedo a ser rechazado, por supuesto, el miedo a fracasar, el miedo a que se burlen de ti. Esto en el tema de la relación interpersonal. Pero al final de cuentas, y lo que me parece muy interesante del tema de la timidez, cuya raíz es el miedo, ¿qué es lo que provoca el miedo al final de cuentas? Exacto, ¿por qué nos da miedo cierta situación, no? ¿Por qué nos da miedo? Porque como tú dices, de repente puedes estar con tus cuates y ser el alma de la fiesta o puedes estar en un escenario y ser también el mejor protagonista y ya que ves a la gente, pues te retraes, ¿no? Que eso ocurre mucho. Sí, que no tienes la posibilidad o el valor de llegar a una boda solo. Así y es, buscar la sí. mesa donde están tus amigos, ¿no? Claro, sí, sí. Y ahora el celular ha sido como ese gran escudo
de la Sí. timidez, porque entonces Sí, si de sí, repente sí. me encuentro solo en una boda, lo que hago inmediatamente es tomar el celular, Claro. porque no tengo la capacidad de acercarme con alguien, Sí, presentarme, de hacer contacto saludar. visual, ¿no? Como antes no tenías celular, y antes No. tenías que, ¿no?, Sí, sí. buscártela y brincártela y pedir direcciones y Ujú. etcétera. Así Entonces es. ahora el celular viene de alguna manera a reforzar esta timidez y a no permitirnos salir de este estado de confort y aventárnoslas y decir, bueno, llego solo a la boda, pero ahí conoceré a alguien o buscaré mi mesa con toda tranquilidad, con todo control de mi ser, pero no, de repente la persona llega a la boda y cuando encuentra su mesa ya está bañado en sudor de los nervios, porque tuvo que atravesar todo un Toda la jardín, fiesta, ¿no? toda una Sí. fiesta, me están Sí. observando, y empieza entonces a trabajar el falso yo. Es Claro. lo que llama Eckhart Tolle como el falso yo, lo que llama Alfonso Ruiz Soto como el imaginario, y empieza a trabajar y a especular y a generarte mucho más miedos de los que ya Por tienes. supuesto. Y pierdes el control. Pierdes el control. De hecho, y este es un tema muy interesante, y a propósito de tu programa que se llama Conciencia, generalmente los seres humanos vivimos fuera de, estamos completamente perdidos, Es no cierto. tenemos control de nosotros mismos, no estamos viviendo en conciencia. Y entonces vienen los actos de timidez, Claro. las expresiones de timidez, viene la furia, viene el enojo, vienen los estallidos que vemos a cada momento en los vehículos, cuando tú quieres ver al ser humano fuera de sí, fuera de conciencia y nada más deambulando en sus De un pensamientos. lugar a otro, ajá. Toma el carro y toma una calle. Y vas a ver ahí a un ser humano deambulando en sus pensamientos, completamente perdido. Sin saber qué onda. Porque en la más mínima situación te mienta la madre, te toca el claxon, Es te cierto. cierra. Sí, sí, Ese es un sí. gran experimento. Sí, Y sí, es cierto. porque estamos simplemente como autómatas. No estamos en nuestro control. Claro, no estamos conscientes, como que sabemos, no les ha pasado que van a un lugar y de repente iban a otro diferente, pero el que ya les da, se llama querencia en los caballos, ¿no? Que se van hacia su rancho corriendo después de En estar en un automático. campo en automático. Nos pasa, ¿no? Porque sales como de tú tu dices, casa no tenemos conciencia alguna. Y llegas al destino, a donde vas, y todo el trayecto fue un blackout por completo. Así Ni es. siquiera sabes cómo llegaste, ¿Cómo llegaste? ahí. Pero ahí estás. Y ¿no? ahí está la mente que no está en conciencia, que no está enfocada, y de eso podemos platicar más adelante, de cómo Exacto, poder me encanta. enfocar y estar plenamente en conciencia, que no es tan complicado. Dice No mi es tan maestro complicado. Héctor Sánchez, es sencillo pero no es fácil. Y vamos a Eso, me platicar de encanta. Y ¿sabes qué? La otra es, ¿por qué es mejor? ¿O por qué mejor sí estar en conciencia? Eso creo que me Pues parece... es que si no estamos en conciencia, no estamos realmente Se viviendo. te pasa. La gente dice, no es que se me pasó todo, no me di ni cuenta. Yo los invito a que mejor sí se den cuenta y lo disfruten, o no, pero que lo vivas. Si no estás en conciencia, no estás viviendo. Estás solamente como autómata, como zombie. Exacto. Estás generando puras vivencias, pero no estás generando experiencias. Y dice Alfonso Ruiz Soto, la vida solo es rica en experiencias. Me encanta. Si no lo haces en conciencia, tendrás solamente vivencias para tu biografía y tan, ¿no? No hay más, no pasas de ahí. No lo percibes, no lo disfrutas, no lo sientes. No lo sientes. Estás en otro lado. Ah, pues me encanta. Vamos a hacer una pequeña pausa. Volvemos. Ya vieron que vamos a hacer juntos conciencia. A veces se piensa que ser tímido equivale a ser introvertido, pero no es así. La persona introvertida simplemente disfruta de la soledad y no se siente cómoda en las situaciones sociales, pero al mismo tiempo no le importa tanto las opiniones de los demás y no siente miedo de expresar las propias. El tímido, en cambio, se llena de nerviosismo y muchas veces quisiera salir más de sí mismo, pero no lo logra. Su sentimiento de vergüenza personal es tan fuerte que asume una impertinencia a cada cosa que haga o diga cuando hay otras personas presentes.
Estamos ya de regreso en Conciencia. Gracias por seguir con nosotros. Fabián, ¿qué crees? Ya nos hablaron. Venga. Dice Ricardo Juárez que sí es lo mismo ser tímido que introvertido. Te las voy a leer todas Sí, y les sí, vamos sí. dando salida, ¿te parece? Perfecto. Daniel Rodríguez, ¿es verdad que la timidez se desarrolla por falta de confianza y autoestima? Está buenísima tu pregunta. Anónimo, tengo problemas de baja autoestima, inseguridad y timidez. Esto hace que no quiera socializar con los demás. ¿Cómo puedo hacer para vencer estos miedos y socializar más? Ahorita, quédate viendo el programa, porque seguro alguna herramienta vas a agarrar. ¿Cuánta timidez es normal en un niño? Nos pregunta María Ramos. ¿Cuánta timidez ¿Cuánta hay timidez es normal? en un niño? O sea, ¿cuánto es normal? Lo que pasa es que los niños, a ver, empezando el tema con ellos, de repente hay niños que son muy como extrovertidos, pero a los niños los intimidamos los adultos. Oigan, imagínense que llega un gigante, te aplasta los cachetes, te pide que le des un beso, te echa su perfume olorosísimo encima. O sea, no hay que ser invasivos. ¡Pobres niños! Digo, así como yo pienso de los bebés cuando los bañan y los consienten, digo, ¿por qué se te olvida que llega un gigante y te consiente de tal forma? Yo solo digo hashtag con los cachetes no, No. por favor. O sea, ¿qué onda? ¿Por qué? Déjenos ¿Por en qué? paz los cachetes. Déjenos Son tan en paz, amables. pobres niños. O sea, llega un gigante, ponte a ver, llega un gigante y te aplasta la cara. ¿Por? Y además haciendo caras tan ridículas. Así. ¿No? Y hablando así, y el niño así de, ¿por qué hablar así? ¿No? Oye, pues qué interesante. Fíjate que en los cursos que imparto de timidez abordamos diferentes constructos Ujú. en los distintos módulos de por qué somos de tal o cual manera. No es lo mismo ser tímido que ser introvertido. ¿Qué es ser introvertido para empezar? Es esta personalidad en donde el individuo, el hombre o la mujer, generalmente está recluido en un tema social, está Ujú. ¿Aislado? no en un rincón, pero no, está en la misma sala conviviendo, pero observando, está callado, opina muy poco. Es muy complicado que lo invites a las cenas o a las fiestas, prefiere quedarse en su casa. Sí, sí, sí. Eso es ser introvertido, eso es un rasgo de personalidad personalidad. que traemos ya de manera, digamos, genética. Es Claro. parte de nuestro potencial genético. Habemos motrices, expansivos, solitarios, Ándale. agudos, Ujú. etcétera. Hay distintos y en el curso los abordamos todos. El solitario es el que de alguna manera es a veces tachado como introvertido, pero es normal y es parte de. El solitario, si bien está en una reunión callado, ensimismado o observador, cuando participa, cuidado. Cuando Porque participa, cuando participa, agarra un mazo y te da con todo y te Claro. desbarata. Sí, sí, Esa es la sí. cualidad que tienen los solitarios, pero no está mal. Y no necesariamente un tema ni de timidez, ni que sea introvertido como algo negativo. Es simplemente parte Claro, de su personalidad. Claro, es como es. Es como es. Ahora, cuando hablamos de los niños, es muy interesante porque los miedos empiezan a construirse a partir de una falta de atención que podemos tener en la infancia. Empiezan a construirse evidentemente por todos el bombardeo de información que recibimos, Claro. por los condicionamientos a través de la familia, a través de la escuela, que es tu segundo hogar, a través de los medios de comunicación, de todo aquello que te bombardea. Vas construyendo y te vas adecuando y colocando en estos convencionalismos. Claro. Entonces, ahí empiezan, de alguna manera, estos miedos a generarse, porque el falso yo empieza a crecer. Este imaginario, este ego, que también le llaman así, Claro. empieza a crecer y el ego se alimenta precisamente de miedos. Ese es ¿Qué tal? su gran, Esa es gran objetivo. información. Su objetivo en la vida es, Ajá. de alguna manera, distraerte con pensamientos que son inútiles, distraerte O sea, de estos generarte miedos de que miedo. genera y de los cuales también genera escudos. Cuando no vives en tal, conciencia precisamente, cuando estás Ajá. enfocado, permites que entonces el falso yo sea quien ande por la vida. Venga, ahí se presente. Manejándote. Ahí está la respuesta a la pregunta, Fabián, que Exactamente. ¿por qué es bueno andar en conciencia? Exactamente, es que no hay otra manera de andar. Sí, claro. Los condicionamientos nos han llevado a pensar que así como andamos es como tenemos que vivir, inventando madres y enojándonos y sufriendo y llorando y angustiándonos. Esa no es la Y vida. no es, Así no. nos han enseñado a vivir. Así nos han dicho en el cine, en la televisión, en las series, en las novelas, en algunos libros, que es la forma de vivir y no es así. No es eso. Por eso ha comenzado toda una revolución que llaman la revolución del despertar de la conciencia, que a veces de ser tan utilizada puede caer como en un cliché o en algo desgastado, pero es cierto, si no vivimos, donde tú enfocas tu atención, ahí
se genera la conciencia. Exacto. Esto es muy, esto Totalmente. es una llave Es que una les llave, doy exacto. para abrir la puerta a la conciencia, donde tú pones atención, donde enfocas así como una mira, Ajá. la atención, como yo aquí en este momento que estoy enfocado en ti, perfectamente también veo como un ojo de pescado, como este Claro. lente, a las tres cámaras, cámaras, a los claro. camarógrafos, al monitor, a las lámparas. Estoy completamente en conciencia porque conciencia. estoy enfocado. Está en conciencia, ¿eh? Mi Ya lo dije. atención está aquí. No estoy platicando contigo, pero pensando que el cuadro de atrás, los puntitos, me Ajá. recuerda a Andy Warhol. No, entonces No. ya estoy en otro lado. Ya te fuiste. Ya estoy en otro lado, Sí, efectivamente. Entonces, ¿qué pasa con los niños? A los niños hay que darles fuentes importantes para su crecimiento, de amor incondicional. Tienes que darles apoyo. Por ejemplo, el apoyo es auxiliarlos para que lleguen al colegio a tiempo, para que Claro. lleguen con el uniforme planchado y lavado, para que lleguen con la maqueta de la tundra, para que Claro. lleguen con la tarea hecha. Claro. Ese es el apoyo que un niño debe recibir. Si un niño no se siente apoyado, entonces empieza a sentir esta escasez y, Claro. y este abandono de parte de los padres, ¿no? Tiene que haber atención, tiene que haber amor, tiene que haber, generarle al niño espacios en donde pueda sentir placer, ¿no? Los miércoles del cine, o los sábados del parque, Claro. o los domingos de la bicicleta. Tienes que darle estos momentos de placer para que el niño pueda experimentarlo y se sienta acogido. Y me encanta lo que dices, que se sienta el niño en confianza, contento, no, ándale, escuincles la tarea, tarado, ándale, y nalgada. No, eso no es apoyo. Tienes que darle conocimiento claro, también. Que lo tenemos bien torcido. De repente hay papás que dicen, no, yo lo estoy educando, y unas tranquilizas emocionales porque les dicen a los chamacos unas cosas horribles. Entonces un chavito de 5 añitos ya recibió que es tonto, que es tarado, que nada lo puede hacer, que todo se le cae, que no, dámelo tú no sabes. Eso es lo que va construyendo nuestra seguridad o inseguridad. Y es un círculo vicioso. Claro. Porque además ese padre reacciona así porque no vive en conciencia, porque Exacto. viene arrastrando cicatrices emocionales Totalmente. que él vivió también en su infancia por lo que sus padres le dijeron, hicieron, ¿sí? O los maestros, o un tío, o un amigo, o alguien que le afectó de esa forma. Ayer veía las imágenes de este reportero, de Juanma, de ADN 40, que fue golpeado en la marcha de las mujeres. Qué tristeza, oye, sí. Y es interesante ver los tweets y ver de alguna manera la hazaña en contra del agresor. Ajá. Cuando yo esta mañana tuiteo y digo, a ver, perdón, evidentemente el joven tiene que responder a sus actos, claro. Tiene que hacerse justicia, Por tiene que supuesto. ser detenido, tiene que ser juzgado, pero cuidado, en ese momento, en esa escena, en esa acción, hay dos víctimas. No solamente es el reportero agredido que ya está haciendo su trabajo. El joven que agrede también es una víctima. Sí, de esa Qué circunstancia. bajo nivel de ¿no? conciencia tiene este joven, qué sí. fue lo que vivió, qué carencias tuvo, esta falta de atención, esta falta de cariño, de conocimiento, de apoyo, de momentos de placer. ¿Cuál fue el contexto de este chavo, para llevarlo y golpear a este reportero? Al otro, sí. Pero entonces nos quedamos otra vez fuera de nosotros y vienen a imaginar a decir, ese maldito que golpeó al reportero, que se hunde en la cárcel, desgraciado. No, espérate. Sí, claro. Por lo menos mi querido Juanma, a quien le mando un fuerte abrazo, compañero de ADN40, se levanta y le compondrán la nariz, y si se la fracturó, pues ya le pondrán ahí, lo operarán y quedará lo muy dejan bien. más guapo. No es cierto. Pero este chavo, todas las cicatrices que tiene emocionales, que lo llevan a este conducto violento, perdón, a mí me genera mucho más lástima el agresor que el propio reportero agredido, pero no nos ponemos a pensar en esa idea. Nunca hacemos ese cambio, Fabián, de pensar en el que agredió, qué le pasó, qué estaba ocurriendo por su mente y por su corazón, sobre todo, qué estaba pensando, pero sobre todo qué estaba sintiendo para poder hacer eso. Porque yo creo que cuando tú haces un acto violento hacia otro, el que quedas mal eres tú. ¿Y por qué, ¿no? ¿Y por qué genera ese acto violento? Por miedo. Por miedo. Porque es una persona llena de miedos, porque el ego se alimenta del miedo. Del miedo, y esa es la reacción que entonces tienes. Miedo a muchas cosas. El ser humano vive con miedos de manera brutal, insisto, ¿no? A no lograr en la vida, a no tener dinero, a hacer el ridículo, a que se burlen de ti, a no ser lo suficientemente atractivo para los cánones de belleza que vivimos ahora. Que por cierto están rudísimos. Exactamente, ¿no? Etcétera, etcétera, etcétera. El miedo, donde verdaderamente, digamos, se unen todos estos cientos de miedos que puede tener el ser humano, su punto de encuentro es en el miedo mayor,
que es el Exacto. no existir. O sea, no existir. el castigo más grande para el ser humano es ser inexistente. Ser inexistente. Dicen las abuelitas que no hay peor desprecio que el no hacer aprecio. Por eso que tú no seas apreciado es lo más claro, fuerte. por eso tiene tanta fuerza esto. Y por Claro. eso de repente es más importante mandar la foto con Grace, que estoy aquí con Grace, Sí. que disfrutar mi momento con Grace. Sí, O sí, disfrutar sí. el platillo que tengo Sí. frente a mí. O Antes el le paisaje tomas que una está, foto. ¿no? Sí. Si no lo tuiteo, si no lo instagrameo, No si no lo existe. facebookeo, no existo. No No existo yo. Qué Yo fuerte. no estoy ahí porque el mayor miedo es a no existir, que evidentemente tiene su raíz fundamental en la muerte. La muerte es la Sí, inexistencia. Sí, exacto. Todo ser humano, su mayor miedo, el mayor de todos, es a morir. A morir. Cuando Que digan realmente, que no. cuando tienes la posibilidad de conocerte, Ujú. que no seas ignorante de ti mismo, cuando puedes vislumbrar de dónde vienen tus miedos, cuando logras perdonar a todo ese entorno que de alguna manera te hizo este constructo de temor y de cicatrices emocionales, que Alfonso Ruiz Soto le llama la huella de abandono, por ejemplo. Me encanta lo de la huella de Cuando abandono, logras porque conocer es cierto. tu código genético, tu código cultural, entonces empieza a liberar estos miedos y a fortalecerte de manera interna y empezar a vivir en conciencia, pero no solamente por un consejo que le damos a la gente tú y Claro. yo, ay, vivan en conciencia. Vivan en conciencia. Sí, pero ¿cómo? ¿Pero cómo le hago? Sí, exacto. Ahorita después del corte, mi querido Fabián, Perfecto. les vamos a dar algunos tips de cómo estar en conciencia. Volvemos. La timidez constituye un mecanismo de preservación en muchas ocasiones. El tímido se ve obligado a desarrollar muchas destrezas para compensar su falta de habilidad social. El tímido también es generalmente alguien que logra hacer todo de forma muy metódica y con mayor concentración que los demás. Se siente tan inseguro del resultado de sus actos y de sus labores que los planea y los ejecuta con sumo cuidado. Los entrenamientos en habilidades sociales y asertividad ayudan a las personas a aumentar su competencia ante las situaciones sociales y conseguir aquellos objetivos que a causa de la timidez pueden resultar difíciles de alcanzar. Es importante tener en cuenta que las habilidades sociales, como cualquier otra habilidad humana, se pueden aprender y mejorar y son una herramienta fundamental para la superación de la timidez. Oigan, gracias por llamarnos al Foro de Conciencia. Nos dice Angélica que si ser tímido tiene que ver con la depresión. O sea, que si estás deprimido, entonces eres tímido. No, la depresión puede llegar a ser hasta patológica. Claro, Entonces, no más tiene nada bien que ver ahí con- hay que acercarse con un médico. Sí. Sí, cuando la depresión te lleva a una tristeza profunda, entonces Exacto. hay que buscar ayuda. Pero no Y está son dos relacionada cosas, ¿no? la timidez con la... No, sí, son dos cosas. O sea, una cosa es tener depresión, estar triste, No. estar bajoneado o tener un tema químico del cuerpo, y otra cosa es ser Al tímido. contrario, gente muy intensa. Exacto. Decíamos como el actor Robbie Robbie Williams, ajá. que Sí, tenía sí, unas sí. depresiones brutales. Y tú lo veías en el Brutales. escenario, en las entrevistas. Era una un hombre maravilla. totalmente intenso y ¿no? Sí, totalmente extrovertido. activo, Sí, sí, sí. ¿no? Sofía Morales dice que cómo puedo ayudar a mi hijo a sacar la timidez. Bueno, hay diferentes herramientas. Sí, hay técnicas. Hay cursos, la forma de ayudarlo es tratar de acercarlo a un sistema en donde puede el niño conocerse a sí mismo, que ese es el gran problema del ser humano. Nos enseñan No en la nos escuela conocemos. todo tipo hay todo tipo de información sobre biología, ¿no? La Sí, flora y sí, la sí. fauna, cómo funcionan los procesos de la flora, el tema de los animales, las especies, Totalmente. la historia, la matemática, muy importante porque hay que sumar y restar y ser parte de la gran calculadora mundial, Humana. ¿no? Sí, Ser parte de la exacto. maquinaria capitalista.
nos enseñan todo, Todo. ¿no? Además de la historia de México, a veces hasta ridículo todo lo que te llegan a enseñar. Claro. Los planes que de Iguala, de Ayala, de Ayala. Guadalupe, bueno, y fechas y a la hora en que se firmó. Dices, bueno, Sí, sí, sí. ¿y sobre nosotros quién nos ¿Qué enseña? sabemos? Que eso es lo Sí, más ¿qué importante, sabemos? ¿no? No hay un sistema educativo, digamos, a nivel mundial, Sí, dentro del sí. sistema educativo convencional, no hay ninguna materia que nos lleve a encontrarnos o a Nada. conocernos. Lo más cercano es filosofía, ¿no? En la preparatoria, lo más Que cercano es más la o menos te da filosofía. una idea de lo que decían Que- los filósofos y puedes decir, por aquí voy yo y por aquí no voy yo. Que por ¿no? lo menos te plantean la gran pregunta de quién soy Así y es. qué hago aquí y a dónde vamos. Que cualquiera puede decir, pues clásico de la filosofía, pues es la piedra angular Totalmente. que debe tener un ser Totalmente. humano. ¿Quién soy? Chingados hago aquí y a dónde ¿Y a vamos. dónde vamos? Sí, sí, Porque sí. sin estas tres preguntas, entonces seguimos caminando de manera autómata con los convencionalismos Exacto. y completamente Inconscientes. dictados por lo que las grandes empresas, lo que las grandes firmas Cierto. quieren que pensemos y que hagamos, ¿no? Sí. No hay una independencia realmente del ser, no hay una individualidad. Sí nos manejamos de manera colectiva, pero durmiendo, no en Claro. conciencia, Claro. no en el aquí y en el ahora, que también se puede escuchar muy choteado de tantas veces que se ha dicho, pero que es la verdad. Si no vives aquí y ahora, no estás viviendo. Estás realmente nada más pasando ahí de manera como un autómata, Exacto. como Sí, en sí, sí. stand-by, digamos, ¿no? Claro. Entonces, uno de los grandes mitos y de los constructos que tenemos de forma social es la idea del tiempo, ¿no? Creemos que el asunto del tiempo es lineal, ¿no? Entonces, tenemos un presente, un pasado y un Y futuro. un futuro que ahí ¿no? viene. Ajá. Entonces, tenemos el pasado, tenemos el futuro, tenemos el presente como si fuera un tema lineal, cuando realmente solo existe el presente. No hay una nada más que el realidad. presente. Es una gran realidad. El presente es pasado, Sí. ¿no? El presente será futuro, Sí, sí, sí. pero solamente Pero existe solo es lo que este tenemos momento. No aquí hay y como ahora. atrás y adelante, Sí, ¿no? no, no. Entonces, bajo esta gran mentira que nos hemos construido, estamos deambulando, ¿no? Estamos preocupados. Exacto. Y viene Oye, entonces otro gran problema. Para que agarren la onda de este tema, mi querido Fabián, les quiero recomendar a ti y a mí que nos gusta el cine, la película de Kung Fu Panda. Es que Uy, en serio bueno. no se la pierdan. Hay una parte donde la tortuga le dice, el pasado ya pasó, el futuro no sabes cómo va a estar y hoy es un regalo, por eso se llama presente. Exactamente, Esa bueno, parte a mí de veras me fascina. Pero bueno, toda la filosofía que tú dices, ¿quién soy? ¿A dónde voy? Vean esa película y los que son papás que dicen, ay, mis hijitos ven esta película que no es nada profunda, es maravillosa Kung Fu Panda. Maravillosa. el futuro y el pasado siempre van a converger en el presente. Totalmente. Siempre va a ser presente. Ujú. Hablas de Kung Fu Panda, yo te puedo enumerar una cantidad de películas Claro, y les de dije una canciones muy- en donde nos canciones, han sí. dado la clave para buscarnos y A ver, ¿qué conocernos canción a se te nosotros ocurre ahora? mismos. Con Aerosmith, por ejemplo, Living on the Edge, Living on the hay una Edge, parte al exacto. final de la canción que no forma parte de la lírica, sino es una voz que Ajá. cuando termina la rola te dice, the light at the end of the tunnel, maybe you. Good night, ¿no? La luz O al sea, final la del luz al túnel final del túnel. puede ser tú. Puede ser. Y Qué es que bonito. realmente eres tú. Eres Tú eres la Me luz gu- al final del me túnel. gusta. Tú eres tu propia respuesta. Tú eres tu problema Me encanta. y tú eres tu solución. No Exacto. está en nadie más. Incluso cuando tienes afecciones por Ujú. cicatrices emocionales, por lo que viviste con una familia violenta o con un abuelo violento o con un entorno agresivo, Sí. a pesar de todo ello, tú tienes la facultad de poder sobrepasar ello, ubicarlo, identificarlo, perdonarlo con conciencia, perdonar que Totalmente. todas esas personas y todo ese contexto es y fue, y que esas personas hicieron lo mejor que podían hacer. En Que ese no fue un momento, tema realmente personal. con las herramientas que tenían. Eran Acuérdense que otros eso es- autómatas, eran Exacto. otros que ignoraban sobre su persona, eran otros que se iban arrastrando cadáveres en su closet, otros que se iban Ujú. arrastrando también violencia en su casa, lo que decíamos del agresor, del reportero, ¿no? Claro, sí. Tienes que tener él- empatía por el otro, entender claro. que todos somos lo mejor que podemos hacer, que nada es personal. Nada es personal. Imagínate este hombre que dices, tú, el agresor, ya agredió, ya lo detuvieron, posiblemente su vida dé un giro muy negativo. Y el cuate simplemente se dejó llevar por el momento, por el
Por el momento. Que no era él. Porque no era él. Era el ego. Fíjense qué fuerte. Era el ego. Abusados, porque de repente decimos, híjole, es que yo no lo quería hacer y ya de repente me vi ahí. Que no les pase. Y entonces tú ¿no? tomas al agresor y también lo golpeas. Y entonces están ya dos tú seres también- inconscientes en un mismo punto. Exacto. Cuando tú no puedes golpear a quien golpeó, tú lo tomas, lo llevas con las autoridades, hay todo un sistema en el Por cual vivimos supuesto. y tendrá el joven que enfrentar la justicia y responder por sus actos. Y ver su proceso, ¿no? ¿No? Sí, claro. Tanto el Totalmente. agresor de un reportero como el que genera un fraude, Todos, sí. un criminal de cuello blanco, bueno, lo cachan en la movida. Oiga, pero es que es don, ¿no? De la sociedad poblana. Pues donde la sociedad poblana hizo un fraude de millones de pesos, tiene que enfrentar las consecuencias de sus actos e ir a la cárcel. Claro. Tú tienes que enfrentar las consecuencias de tus De actos. lo que te pasa. pasaste un alto. Oye, te paras, ves si la persona está bien, si le chocaste un vehículo. Sí, claro. Esa gente claro. que se da la fuga. Oye, no, para empezar, ¿estás bien? Oye, perdón, fue un claro. accidente. Oye, se nos Respondo olvida, a mis actos. se nos olvida ver por los demás, ¿no? Y tengo una amiga que quiero mucho y te mando un abrazo, que me dijo que querer es cuidar. Que cuando tú quieres a alguien, cuidas a esa persona. Entonces, ¿por qué no queremos a todos? ¿Por qué no? Porque no es nos cuidar. queremos a nosotros. Ahí empieza el problemón. Porque ignoramos sobre nosotros mismos. Todo radica. La raíz de nuestros problemas, el miedo que fabrica y genera la violencia, la timidez, el estrés y la ansiedad, todo eso radica en la ignorancia de nuestra persona. Exacto. Cuando no nos conocemos, no nos podemos amar. Nadie voy ama a- a la que no, lo que no Exactamente. conoce. Y lo ¿cierto? que parece amor, esta persona que se me está ayudando a los demás y Ajá. recoge 15 perros en la calle Sí. y no se queda sin dinero, pero con tal de que el amigo coma y le paga. Sí, sí. A ver, no, espérate. Primero tú, Exacto. no en un acto Exacto. egoísta. Primero tú como un acto de amor primario, o sea, Por supuesto. de quererte, de tú primero apoyarte, para entonces después apoyar a los Poder demás. apoyar a otros. Apoyar Claro. a los perros de la calle, al amigo A que quien tiene quieran. dificultades económicas, pero no, es como, ¿no? Escarbas un hoyo para tapar otro. Claro. No claro, tiene y que ningún quede el sentido. hoyo hecho junto, ¿no? Si tú no sientes amor por ti mismo, no tienes la capacidad de amar a los demás. A nadie. Eso, Es cierto. y eso lo dicen todas las religiones. Sí. Y muy pocos de los que siguen estas religiones, sea la católica, sea la La que cristiana, sea la quieras. budista, sea el islam, no entienden que lo que estos grandes maestros de la mente vinieron a decir fue el amor en ti. Primero en ti. Primero en ti. Para que lo conozcas Para y que lo puedas irradies. dar. Si no, ¿cómo lo das? Todo lo demás son, Nadie da lo que son no muletas. conoce. Exacto. Todo lo demás son formas de complementar los agujeros que tengo en mi vida, ¿no? Los vacíos que tengo Es en cierto. mi vida. Muy cierto. Entonces, todo radica en no conocernos. A la persona que habla, pregunta sobre su hijo, Sobre su hijo. acercarlo a estos modelos educativos en donde le enseñan al niño, le enseñan al individuo a conocerse. ¿Cuál es su carga genética? Sí. Ujú. ¿Es motriz? ¿Es racional? ¿Cómo- ¿Es cómo emocional? ¿Qué es? Y a partir de ahí viene el heptagrama, el desarrollo del heptagrama, ¿no? De este ser motriz, emocional o racional. Además puede ser también expansivo, puede ser... ¿Qué quiere decir que eres expansivo? Yo soy expansivo, por ejemplo. El expansivo sea, tiene ¿qué? ciertas particularidades Ajá. en su perfil, en su forma de ser. El expansivo es alguien que gusta mucho de la comida, disfruta Ujú. mucho el comer. Sí. No es que sea glotón, sino que disfruta el tema de la comida. Disfruta. Se viste de cierta manera en donde tiene que haber algún detalle de color que Ajá. resalte. Tiene un gusto por los idiomas, tiene gusto por coleccionar pequeños detalles o objetos. Ujú. Es una persona que suele ser emocional, es muy afectiva, le gusta recibir gente en su casa. Ok, Los sí, sí. expansivos somos muy buenos anfitriones, por ejemplo, ¿no? Entonces son características que tú vas conociendo y por eso soy así. Por eso soy como soy. ¿no? Exacto. O porque soy agudo. El agudo nunca pierde, por ejemplo. El agudo siempre te va a ganar en todos los argumentos, Claro. aunque tenga que mentir Aunque- un poquito. Aunque tenga que El agudo es enfrentarse. medio con- mitómano, Ajá. pero es un gran conector social. Wow. El agudo es un gran pluriracionista, es nato, con todos conecta. Le sale. Exactamente. Y así hay diferentes características Qué de estos maravilloso. códigos que se han, digamos, estructurado para identificarnos como individuos. Claro. Y por qué solemos ser de una u otra manera, ¿no? Claro, ojo. Identificarnos que no etiquetarnos. Y la Exactamente. otra es autoconocimiento. Yo siempre lo digo aquí en Conciencia, Fabián, que el autoconocimiento es la primera herramienta para empezar a ser felices nosotros. Volvemos, estamos juntos haciendo conciencia.
Oigan, de verdad, gratitud total para ustedes. Me encanta que estén conectadísimos a conciencia, preguntando cosas tan interesantes que espero nos dé tiempo en este momento, la recta final del Sí. programa. Dice Jimena Ponce que si le puedes dar algunos consejos para enfrentar algunas situaciones de timidez, como por ejemplo exponer frente a un grupo. Bueno, hay muchas técnicas en el asunto del manejo de audiencias, pero que ya son mucho más para afinar cómo Exacto. exponer o cómo presentar o mover las manos, etcétera. Pero realmente enfrentar esta timidez hacia las relaciones interpersonales o presentar frente a un público tiene que ver con, insisto, conocerte a ti mismo. Claro. Ir a la raíz, que es el miedo a ser buleado, a ser burlado, a que... A la no verdad ser es- aceptado. Sí, ¿no? es mucho más complejo de lo que parece. Yo de Sí. repente reviso en YouTube 3 formas para dejar de ser tímido, 5 consejos para dejar de ser... No funciona de esa manera. No es tan fácil. Y una de esas es... Pero sí se puede. Te dicen, por ejemplo, sal de tu zona de confort. Si nunca te has atrevido a acercarte en un bar a saludar a una persona, Ve y salúdala. ve y salud. No hagan Precisamente de eso se trata. Que la gente realmente Claro. tímida no tiene la posibilidad de acercarse, le sudan las Claro. manos, tiembla, Se la va le tiembla a la pasar horrible. voz, dice, todo estuvo muy sabroso, son ustedes muy amables, ya sabes, Sí, exacto. te tropiezas, Sí, sí. Realmente para enfrentar la timidez, lo importante es conocerte a ti mismo, y para conocerte a ti mismo se Es trabajo. requiere de cierta información importante. Hay cursos, hay lecturas. Yo les aconsejo que sigan, por ejemplo, las lecturas de Eckhart Tolle, Ujú, me filósofo encanta. contemporáneo alemán. Eckhart Tolle, sí, me encanta. El poder de la hora es uno de sus grandes libros, El poder de la hora. Eckhart Tolle Oye, hay es un una libro gran que es forma de empezar. más delgadito que se llama Ya practicando el poder de la hora. Entonces ya trae ejercicios prácticos para, después de que lean El poder de la hora, les recomiendo Practicando el poder de la hora. Porque al final no Buenísimo. es agarrar valor, no es que agarres valor. No es eso. Tienes el control de ti mismo. Eso Exacto. es lo que pasa. Y cuando tienes el control de ti mismo, perfectamente bien puedes dar el paso, estrechar la mano, ver a Claro. la persona a los ojos. a ¿Cuánta la cara. gente no puede ver a No la ve. persona a los ojos? Sí, no. Cuando te saludan, cuando dices salud, son tímidos y no pueden ver a los ojos porque no hay autocontrol. Necesitas tener ese control, y para tener ese control debes estar en conciencia. ¿Y Ándale. cómo debes estar en conciencia? Bueno, hay que adentrarse a lo más profundo Es de chamba. uno. Es Fíjense, chamba. a mí me encanta hablar de estos temas tan profundos y regalarles un poquito, pero sabemos todo que esto es trabajo, y trabajo importante, y trabajo diario. Lo Trabajo importante, diario. yo diría, Grace, es que sepan que existe Existe y los sí hay cursos forma. y la información Y sí hay y las manera, teorías claro. para dejar de ser tímido. Existe la forma de vivir en conciencia, pero no es algo que se pueda platicar con 5 sencillos pasos y pum, next. Y ya está. La verdad es que no funciona así. Por eso decía, es sencillo, pero no es fácil. Eso, exactamente. David Aguilar dice que si sentir miedo al fracaso puede influir en el por qué soy algo tímido. Sí, tímido. todo tiene que ver Sí. con el miedo. ¿Cómo puedo vencer de la timidez? Dice Samuel Lima. Yo creo que, Samuel, es chamba diaria, ¿no? Conocerte a ti mismo. Conocerte, Una esa vez es más, una conocerte a vez. ti. ¿Qué personalidad eres? ¿Qué carga genética tienes? ¿Qué código cultural hay a tu alrededor? ¿Qué personalidad has desarrollado? La personalidad no nace con personalidad. La La vas personalidad la armando. generas con este código genético y código cultural, y entonces desarrollas una personalidad que puede cambiarse, que puede manipularse, que puede transformarse puede y ser evolucionar, por supuesto. moldeable. Adriana Romero dice, ¿la timidez en los niños influye en el aprendizaje escolar? Totalmente. Sí, sí influye. Sí, influye muchísimo. Totalmente. Porque una vez más, Dice- si logra superar la timidez al conocerse a sí mismo, quiere decir que está en conciencia. Y si está en conciencia, está enfocado en lo que está leyendo o en lo que está estudiando. Y ahí ya no tiene este problema para el colegio. Javier Díaz, ¿existe algún tratamiento para superar la timidez? ¿Es esto un defecto? No, no es un defecto. No. Para nada. Existe Y todo esto sí que hemos existe. hablado, estos Y sí cursos. existe, Javier. Yo los voy a invitar, tú tienes redes sociales, todo que sí, quien esté interesado, por ejemplo, como Javier, en un tratamiento o en algo más profundo, que sí se pongan en contacto contigo para tratamiento, sí. para coach, para algo, ¿no? Fabián Pulido, FA, en las 3 redes. En las 3 redes, perfecto. María Luisa Ramos, ¿ser tímido significa que no tienes confianza en ti mismo? Sí, Pregunta. claro. Sí. Ignoras de ti. Ignoras. Y Manuel dice, ¿la sobreprotección de los padres influye en los hijos Totalmente. para que sean tímidos? Totalmente. Influye en muchas cosas. En muchas para cosas. que sean tímidos, para que sean violentos, para que sean ausentes, para que sean Sí. agresivos. Recuerden algo que es muy importante. La abundancia genera escasez. A ver, eso Cuidado. está bueno.
La abundancia genera escasez. escasez. Y la escasez genera abundancia. Cuando tú fuiste un niño que le faltó todo, Ajá. cuando eres padre, ya sea que te va muy bien en la vida económicamente, Ajá. te partes el queso para darlo todo por tus hijos, esa abundancia que das, ese exceso de atención, ese exceso de juguetes, ese exceso genera escasez en el niño. Ok. Y entonces generas un niño rebelde que viene de una Enojado. persona violenta, Claro. de una persona enojada porque todo lo recibió. No tuvo la posibilidad De hacer nada. Exacto, de experimentar ciertos raspones en las rodillas, Claro. de experimentar cierta frustración. Entonces, perdón que diga esto, pero lo voy a decir, se tenía que decir y se dijo, dice el pollito. Pero muchos de esta generación millennial, no están acostumbrados a la frustración. No, cero. Entonces, Es aquí no y les ahora. puedes llamar la atención. Oye, no me contestaste No, el no, WhatsApp no, 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 inmediatamente. Pues estaba en un ¿Qué? programa ¿No de te gustó mi televisión. diseño? Ahí está tu trabajo, cabrón. Yo ya me voy, cabrón. Así es. Oye, perdón, pero te estoy llamando la atención porque es importante. No están acostumbrados No a la están frustración. acostumbrados. No Terrible. están acostumbrados. Esta generación tiene bondades hermosas. Sí, tiene unas Una de cosas. ellas es, hay mucha conciencia sobre el ecosistema. Sí, y son pero también socialmente hay y un tema, ecológicamente sí, responsables. individual, de verdad, Brutal. que no se permiten Mira, ser criticados. se salvan ¿no? algunos que tienen papás como de una educación más arcaica, por decirlo así, que le dicen, a ver, mijito, lo repites y lo haces bien, no vengas con esos rollos, ¿no? Pero hoy en día un chavo de esos le dices algo y No, al nunca niño más. tiene que costarle trabajo recibir cosas. Claro. Es decir, que pueden ser premios, que pueden ser tal, pero tiene que esforzarse por algo. Eso. Y tiene que ser reconocido. El Y además sabe rico eso de esforzarse. Hablamos de las fuentes de valor para un niño, ¿no? Sí, sí, el sí. placer, Exacto. el apoyo, el reconocimiento es una de esas fuentes. Es Es importantísimo. Tienes que reconocer lo que el niño hace. Por eso te dice, mira, papá. Y a lo mejor te dice, mira la obra de arte que hice, ¿no? Y la pared de tu Sí. casa con sus manos. A ver, cuidado. Sí, ojo. Cuidado. Reconócele la obra de arte. No seas violento. Y luego ya le que tiene explicas 5 años. que en la pared no y se le pinta. explicas que ese no es el lienzo para que exprese su vida artística. su arte, Y le exacto. compras un lienzo y que pinta ahí el niño, pero el niño requiere reconocimiento. Sí, Donald totalmente. Trump es una persona que no tuvo reconocimiento en su infancia. No, hombre, y ahorita quiere que todos se lo den, oye. Por ¿cómo eso ves? actúa como actúa, Claro. con ese grande ego, que no es él es un hombre bueno en sí mismo. Es el Pero, ego, claro, el ego quien lo que está lo sobre mueve. de él. No Claro. fue un niño reconocido y ahora todo lo que hace es para... Él no puede Véanme. no ser exactamente, Sí, recibir la se le medalla, nota. ¿no? Se le nota, ¿qué tal, eh? Dice Luis Raúl que sí es lo mismo ser miedoso que tímido. No, bueno, una vez más, el miedo provoca la timidez. Y los miedos, la raíz están ahí en varias... la ignorancia en nosotros mismos, en no haber recibido estas fuentes de placer, etcétera, 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 ¿no? Claro. Pepe Romero, que esta pregunta está interesante y larga, dice, ¿qué nos puede decir de los artistas que pasan meses alejados del mundo? El caso de Ana Torroja, que se alejó de los escenarios, pintaba y después reapareció. ¿Cómo nos puede explicar este tipo de comportamiento? Yo creo que los artistas, y eso sí te lo digo de manera personal, sí necesitamos un ratito de irte a recluir y a excluir para tu proceso creativo. Y a veces es padrísimo salir y el proceso creativo enriquecerlo con todo lo que encuentres. Digo, eso te lo digo yo como artista, que te lo diga el especialista. Y después de mejor. una carrera de 20 ¿No? años, creo Claro. que se vale dejar los escenarios y recluirte y descansar. Y nunca más pisar un escenario Claro, ni sí. ir a un foro de televisión, Creo qué que, sé yo, ¿no? creo que a veces el proceso creativo requiere una encerradita, ¿no? Por ejemplo, yo a la hora de hacer un cuadro, hay veces que me encierro en mi taller y duermo ahí y amanezco al otro día con el cuadro resuelto. Y si me voy y me distraigo, iba a comer con una amiga muy querida justo ayer y me dice, pero no importa que ven a comer conmigo y luego regreses a hacer el cuadro. No, porque es un proceso. Y si lo suelto, entro en otra cosa. Y no tienes que ser necesariamente artista. El caso, lo que yo estoy viviendo en este momento en mi carrera es muy similar. Yo me he dedicado a la información por muchos años. He sido productor y conductor de noticias. He escrito en columnas, etcétera. Sí, sí, sí. Ahora estoy en un momento en mi vida en el que quiero utilizar la comunicación. Soy comunicólogo y semiólogo. Utilizar la comunicación para también abordar de otra forma los procesos y aportar algo. Que a la gente le sirva, que le construya, que le llegue. Entonces, lo hice informando, ahora lo quiero hacer con este tipo de cursos trabajo, y de teorías para que podamos vivir mejor. Ay, qué bonito. Y con más armonía. Y vivir Me encanta en conciencia, ¿no? tu fin. Fíjate que todo trabajo es dignísimo, pero cuando el trabajo permea a dejar algo positivo en los demás, me parece que es
archidignificante para todos. No seamos violentos, ¿verdad? dejemos de ser Sí. violentos, por favor. Las redes sociales se han convertido en un escenario muy violento. Horrible, sí. No juzguemos a priori, no nos vayamos con los estereotipos. Acallemos al ego, a nuestro imaginario, acallémoslo Exacto. para que realmente recuerden, donde pones la atención, donde enfocas tu atención, pones la conciencia. Eso es clarísimo. Clarísimo. Autoobsérvate y observa tu entorno. Ahí empiezan los inicios de la conciencia, de estar activo aquí y ahora. Ay, me encanta, Fabián. Muchísimas No, gracias. gracias a ti. Gracias por haber venido a hacer Juntos Conciencia. Búsquenlo en sus redes sociales, Fabián Pulido Fa, así es como Fabián estás. Pulido, F.A. FA, así es como está en Instagram, en Twitter y en Facebook. Muchísimas gracias por estar con nosotros a hacer Juntos Conciencia. Soy Grace Balcázar y nos vemos a la próxima.